Reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión, en el curso de Estadística Investigativa, vamos a trabajar sobre un software muy importante para análisis estadístico. El software es IBM SPSS. Entonces, SPSS lo busco acá en mi computador. Bueno, acá lo tengo. Ese software lo pueden descargar en la clase presencial, bueno, presencial entre comillas, en online virtual que vamos a tener el viernes. Si tienen alguna duda de la instalación, de cómo conseguirlo, pues por ahí podemos aclarar cualquier tipo de dudas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro software, nuestro programa en el cual vamos a desarrollar la clase ahora. Para poder trabajar en dicho programa, nos damos cuenta que tiene una interfaz muy parecida a la de Excel, ¿sí? Entonces aquí vamos a incluir nuestros datos con nuestras variables. Por ejemplo, si la primera variable aquí vamos a decir que es edad, simplemente acá vamos a colocar la edad que resumimos o que obtuvimos de nuestras encuestas. En el trabajo que ustedes hicieron sobre las encuestas, trabajo investigativo, entonces aquí podríamos tener resumido todos los datos que ustedes obtuvieron. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico con datos reales. Para ello vamos a ir a datos Colombia, datos.gov.co, y vamos a descargar unos datos reales acerca de, bueno, no sé, iremos a ver sobre qué lo descargamos. Bueno, acá nos dice, conoce los datos abiertos del coronavirus COVID-19 en Colombia. Yo creo que con relación a esto podemos hacer el ejemplo. Entonces nos dan una serie de datos, ID del caso, la fecha de notificación, código DM, bueno, Divipola, ciudad de ubicación, departamento, atención, si es recuperado, qué dice la atención, dice recuperado en casa, ¿sí? Entonces que si está recuperado, si está en casa, la edad, el sexo, el tipo, si es importado, si es relacionado. Bueno, por acá tenemos muchos datos. Estado leve, tenemos el estado, país de procedencia, bueno, feed, bueno, fecha de diagnóstico, fecha recuperado, reporte, listo. Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a descargar dichos datos, los vamos a exportar en tipo de datos CBS, datos delimitados por coma. Entonces ya tengo acá mis datos y yo los abro en Excel. Esos son los tipos de datos que obtengo. ¿Listo? La visualización acá no es muy buena, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esto lo vamos a trabajar en SPSS. Entonces, para ello, bueno, estos datos creo que quedan en descargas y casos positivos de COVID, que lo tenemos ahí en descargas. Entonces, en este caso, abrir, archivo, abrir, entonces vamos a decir que nos abra datos. Vamos a buscar dónde los vamos a tener en descargas, en este caso en mi computadora. Bueno, abrir. Por acá colocamos la extensión CBS. Sí, entonces download, abrir. Listo, no está tomando el clic. Entonces abrimos casos positivos de COVID.
Esperamos a que el software los cargue. Entonces, asistente para la importación. Dice, bienvenido al asistente para la importación de texto. Este asistente le ayudará a leer los datos de su archivo de texto y especificar información sobre las variables. Su archivo de texto coincide con algún formato predefinido. Entonces, podemos decirle sí, podemos decirle no. Entonces, bueno, démosle acá en continuar. Dice, ¿cómo están organizadas sus variables? Delimitado. Las variables están delimitadas por un carácter concreto, coma, tabulador. ¿Sí? Entonces tenemos que está delimitado por comas, el tipo de archivo CBS es un tipo de archivo delimitado por comas, están incluidos los nombres de la variable en la parte superior del archivo, sí, nos dimos cuenta que en la parte superior pues teníamos los datos, bueno acá recientes, nos damos cuenta de ello, entonces tenemos acá ID, fecha de diagnóstico, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Que si en la parte superior tengo esto, ¿sí? Reporte web, entonces sí lo tenemos, damos que sí, entonces le damos continuar. Dice, ¿cómo se presentan los casos? Cada línea se presenta en un caso, sí, eso es lo que tenemos. ¿Cuántos casos desea importar? Todos los casos, continuar. ¿Qué delimitador desea para la separación entre variables? Entonces, coma o punto y coma, ¿no? Lo puedo dejar con coma o punto y coma, cualquiera de los dos. Y nos damos cuenta, ¿cómo nos damos cuenta? Mira, acá nos damos cuenta de la estructura que tenía originalmente, ¿no? ID de caso, fecha, código, ciudad, departamento, así nos está mostrando. Si yo de pronto, bueno, cambio a otro tabulador, entonces me aparece de forma errónea, ¿no? No es similar a los datos que yo descargué. Entonces yo acá juego con esto, yo sé que el CBS está delimitado por punto y coma o coma, y le damos continuar. Y de caso, bueno, aceptar. Dice, bueno, acá podemos colocar ID, continuar. Dice, ha definido el formato del archivo correctamente, bueno, listo, sí. Entonces ahí nos está cargando los datos. Y acá los tenemos, lista de datos. ¿Listo? Entonces son todos nuestros datos. Bajamos cuántos datos tenemos. Entonces, video pasado, miramos las medidas de tendencia central. ¿Qué pasa? Si yo les digo, encuéntrenme el promedio de edad de, de las personas que han adquirido el COVID en Colombia, es como complicado, ¿no? ¿Por qué complicado? Pues porque son muchos datos. En este caso tenemos 5.379 datos a la fecha, hoy 27 de abril, que se descargó de la página oficial. Entonces tenemos 5.379 datos. Entonces hallar un promedio de edad de los 5.379 datos, pues es complejo, ¿no? Es bastante demorado hacerlo de forma manual. Entonces para eso nos apoyamos de este software. Entonces vamos a aprender cómo hacer lo básico, ¿sí? Apenas vamos a iniciar. Vamos, por ejemplo, a aprender a hacer una tabla de frecuencias. Acuérdense que en el trabajo que ustedes hicieron de investigación tenían que hacer una tabla de frecuencia por cada una de las preguntas que ustedes tenían. Entonces acá yo le digo analizar, ¿sí? Estadísticos descriptivos y le doy frecuencias. ¿Listo? Y acá vamos a escoger la variable que yo quiero, por ejemplo, la edad. ¿Cuál era el imaginario que se tenía inicialmente cuando empezó el coronavirus? Que esta enfermedad afectaba en gran medida a las personas mayores, ¿sí? Que prácticamente para las personas mayores era fatal. Entonces vamos a tratar de mirar eso, vamos a tratar de mirar aquí en Colombia si el tipo de personas que se han contagiado, qué rango de edad tienen. Entonces para eso seleccionamos la edad. Yo puedo seleccionar lo que yo quiera, ¿no? El estado, país de procedencia, si yo quiero saber de qué país está siendo exportado el virus, etcétera. Entonces empezamos con la edad, incluimos la variable acá edad. ¿Listo? Estadísticos. Démonos cuenta que acá yo puedo rápidamente calcular cuartiles dando un clic, ¿sí? En el ejercicio pasado si lo hacíamos manual. Quiero los percentiles, ¿sí? Si yo quiero media, mediana, moda,
¿sí? Solamente con un clic me va a calcular todo. Desviación típica, máximo, mínimo, varianza, rango. Entonces yo puedo hallar la desviación típica, puedo hallar el rango, ¿listo? Asimetría, kurtosis, más adelante vamos a ver en detalle cada una de estas cositas, ¿listo? Entonces yo puedo calcular todo ello. Entonces damos continuar. Acá en gráficos yo puedo decir qué tipo de gráfico me muestre, gráficos de barras, gráficos de sectores, entonces yo puedo decir gráfico de barras, en vez de las frecuencias como son muchas, entonces le puedo decir que me botes el porcentaje, formato, valores ascendentes, descendentes, ¿sí? Ahí ustedes pueden definir y le doy a aceptar. Y el software me arroja lo siguiente. Entonces tenemos edad. El promedio, 41,62. O sea, la edad promedio de las personas contagiadas por COVID-19 en Colombia a la fecha es de 41,62 años. La media es de 39. La moda es de 29 años. ¿Sí? Quiere decir que las personas que más han contagiado tienen 29 años. La desviación estándar es de 18,237. Entonces vamos a observar que tenemos una, una desviación estándar muy alta, ¿sí? Y que, pues comparando con el promedio, está muy disperso. Entonces siempre lo que dijimos, siempre que yo saco la media o el promedio, debo sacar la desviación estándar para mirar qué tan homogéneos son nuestros datos. Esta desviación estándar nos está diciendo que nuestro conjunto de datos está afectado por valores extremos, es decir, vamos a tener edades muy pequeñas, ¿sí? Vamos a tener personas contagiadas desde edad muy temprana hasta personas contagiadas en edad muy, como digo, muy alta. Bueno, no queda como bien decir eso, pero sí, entonces vamos a tener niños y vamos a tener ancianos contagiados con el COVID-19, por eso la desviación estándar tan alta. El rango es de 102, entonces acá me doy cuenta de ello. ¿Por qué? Porque el rango es el valor máximo menos el valor mínimo, o sea que vamos a tener valores muy altos, porque si el rango me da de 102 años, entonces nos vamos a hacer una idea de ello. ¿Listo? Percentil 25, 28, percentil 50, 39, que corresponde con la mediana, y el percentil 75, 54. ¿Qué quiere decir este 28? Percentil 25. Que el 25% de las personas tienen una edad entre menos de 28 años y más de 28 años. Que el 50% de las personas tienen una edad comprendida entre menos de 39 y más de 39 años. ¿Sí? Entonces aquí la mediana y el promedio, pues son valores muy, muy similares. Mire la tabla de frecuencia que nos arroja. ¿Sí? Es una tabla de frecuencia no alta. ¿Por qué? Porque tiene muchas filas, entonces no es muy, muy, muy agradable a la vista, donde nos van a resumir. Valor 1, edad, un año. Tenemos en Colombia personas contagiadas desde el primer añito de vida. Tenemos 20, ¿sí? El porcentaje, bueno, el porcentaje es del 0,4. Tenemos de 2 años, de 3 años, de 4, de 5, tenemos de casi todas las edades, ¿no? Damos cuenta que casi todas las edades tenemos personas contagiadas y llegamos hasta la edad de 103 años. Entonces, démonos cuenta que, pues que hay valores extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos valores muy grandes, que es 103 años, que hay una persona contagiada con 103 años, y tenemos valores muy pequeños, que es desde un año. Entonces, esos son los valores extremos a los cuales yo me referiría, y acá me bota el valor central, que va a ser de 49 años. ¿Listo? Entonces, devolviéndonos aquí un poco, ahí nos damos cuenta de la desviación estándar. Mire, esa es nuestra gráfica, ¿sí? Entonces está afectada por valores extremos. Por acá, con personas con un año, y tengo un pico alto de contagio, y personas acá con 103 años. Entonces la distribución no es simétrica, no es tan simétrica que podamos decir, ¿no?
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de cambiar esta tabla de frecuencia por una tabla de frecuencia mejor, una tabla de frecuencia pues en la cual podamos ver mejor los datos, sino que no nos quede tan grande en este caso, porque es muy complejo a la hora de mirar. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Hay un recurso muy importante y es que esa tabla de frecuencia la hagamos por medio de intervalos, ¿sí? Entonces, en vez de mostrar la edad así como tal, el cual está de 1, 2, 3, 4 años, 5 años, entonces vamos a mostrarla por rangos, de 1 a 10, de 11 a, bueno, etcétera. Para ello hay unas formulitas pues que están establecidas a la hora de calcular ello. ¿Listo? Entonces, para proceder a hacer esto, vamos a nuestro conjunto de datos, que lo tenemos acá, y vamos a seleccionar edad, que es la que queremos. Bueno, aquí en transformar vamos a decir agrupación visual. ¿Listo? Agrupación visual, vamos a tomar edad. Continuar. Entonces acá nos muestra la gráfica que teníamos acá anteriormente. ¿Listo? Edad. Variable agrupada, entonces aquí como lo vamos a guardar en una variable, entonces vamos a llamarla como edad agru, ¿sí? Entonces una nueva variable, tenemos un valor mínimo que es 1 y valor máximo que es 103, ¿sí? De un año y 103 años, ¿listo? Vamos para poder crear nuestra tabla de frecuencia por intervalos, entonces vamos a crear puntos de corte, ¿sí? Entonces, la posición del primer punto de corte, entonces lo vamos a hacer por intervalos. ¿Qué quiere decir posición del primer punto de corte? Es decir, de dónde a dónde va. Entonces, si mi amplitud del intervalo son de 5 años, entonces sería 1 más 5 sería 6. O sea que mi primer punto de corte sería 6. ¿Listo? Y acá el número de puntos de corte, es decir, la cantidad de intervalos que yo voy a tener. Y él me bota automáticamente la anchura. Ahora, ¿cómo hallo el primer punto de corte? Para poder hallar el primer punto de corte, bueno, se me olvidó acá. Démosles aquí cancelar, vamos a necesitar algunos datos, entonces vamos a devolvernos acá y los datos que vamos a necesitar son los siguientes. El total de personas pues va a ser de 5.379, ¿sí? Ese es el total de personas, tenemos el máximo, tenemos el mínimo, ¿listo? ¿Por qué? Para poder encontrar el número de intervalos de clase o el número de intervalos que vamos a sacar, vamos a usar la regla de Sturges, que es muy conocida por ustedes a la hora de hallar tablas de frecuencia por intervalos. Ahora sí nos devolvemos, bueno, a nuestro conjunto de datos. Sí, edad es la que vamos a analizar, entonces transformar, agrupación visual, edad, listo, continuar. Entonces ya con esto, entonces vamos a definir nuestra nueva variable, edad agrupada, mínimo, máximo, crear puntos de corte. Entonces primer punto de corte, entonces vamos a establecer nuestro número de intervalos para así poder hallar nuestro ancho de los intervalos. Hay dos formulitas importantes. Venga, usamos por aquí una presentación en blanco para escribir. Entonces vamos a tener nosotros, bueno, esto toca acá presentar lo siguiente. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que el número de datos n va a ser igual a 5.379. Vamos a tener que nuestro rango, que ahí no lo dan, es igual a 102. Y vamos a tener lo siguiente, entonces vamos a hallar el número de intervalos, lo hacemos rápido, número de intervalos que queremos obtener. Entonces el número de intervalos, ¿cómo se define? Mediante la regla de Sturges o el número de clases y que es igual a 1 más 3
1 más 3,32 logaritmo natural del total de datos. ¿Listo? O sea que eso es igual a 1 más 3,32 logaritmo natural del total de datos, que en este caso es 5379. Ya esto lo hacemos en la calculadora, entonces sería 1 más 3,32 logaritmo natural de 5379. 13,38 lo aproximamos al dato menor, o sea que el total de número de intervalos va a ser de 13. Esto es una aproximación, ¿no? Me dio 13,38. Ahora, ¿qué más necesitamos? El ancho, es decir, de dónde a dónde va. Ya sabemos que vamos a obtener 13 intervalos, pero vamos a determinar el ancho del intervalo. Y el ancho del intervalo, ¿cómo lo defino? Como el rango entre el número de intervalos, que en este caso el número de intervalos me dio 13. O sea que el rango es 102 dividido entre 13. El rango 102 dividido entre 13 me da 7,8, lo aproximo al menor, que el rango pues va a ser de 7. ¿Listo? Entonces, ancho de intervalo, perdón, 7, y el número de intervalos que vamos a obtener va a ser igual a 13. Entonces, vamos aquí. Entonces, primer punto de corte. Entonces, sabemos que inicia desde 1, un año. El ancho de intervalo va a ser igual a 7, entonces sería 1 más 7, sería 8. Primer punto de corte sería 8. En números de puntos de corte serían, nos dio 13, pero como vamos un paso adelante porque estamos en los extremos, entonces sería 12, o simplemente para que lo tengan en cuenta es el número de intervalo menos 1, que en este caso va a ser igual a 12. La anchura 7,97, ¿no? Que esto es lo que nos dio al aplicar la fórmula del ancho. Rango entre el número de intervalos nos dio 7, algo, que lo aproximamos al anterior. ¿Listo? Bueno, le damos aquí a aplicar. Etiqueta. Yo acá puedo crear la etiqueta, decir de dónde a dónde va. Por ejemplo, esta va de 1 a 8, le estamos sumando, ¿no? Esta sería de 9. De 9 estamos sumándole 7. 16, de 9 más 7, 16. Ahora sería de 17 a 23. De 24 más 7, 31. De 32 más 7, 39. De 40 a 47. De 48 a 55. De 56. De 56 le estamos sumando 7 a 63. De 64 a 71. De 72 a 79. De 80 a 87. Web 87. Sí, de 88. 88 le estamos sumando 7 a 95. Y de 96 más el ancho, más 7, 103, ¿no? Que ahí nos resume todo el rango de edades que estamos teniendo desde 1 hasta 103. ¿Listo? Aceptar, ¿sí? Aceptar, crear una nueva variable. Entonces, bueno, acá nos muestra la agrupación visual que hicimos.
ahora vamos a obtener ¿qué? Nuestra tabla de frecuencia. Entonces acá lo mismo era analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia. Entonces ya esta variable no la necesito. Yo la llamé de una nueva forma, edad agrupado. Es esta, ¿sí? Es la nueva que definí. Transformación visual. Estadístico pues va a ser lo mismo y le voy a dar a aceptar. Entonces démonos cuenta ya que nos las crea por intervalos, ¿no? De 1 a 8 años tenemos 145 personas infectadas, un porcentaje del 2,7, ¿listo? Acá nos da el porcentaje acumulado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, la moda, el dato más alto se encuentra entre 24 y 31 años, de un porcentaje de 19,2%, ¿sí? Y si observamos nuestro diagrama de barras, nos damos cuenta de lo mismo, ¿no? Que entre 24 y 31 es el pico más alto de infectados, es decir, las personas que se han contagiado más en Colombia están en esa edad de 24 a 31 años. Y luego va descendiendo hasta llegar al último dato que tenemos aquí. Entonces démonos cuenta que es mejor presentado, ¿sí? Yo puedo presentar un informe de esta forma y no va a quedar como, pues como en el anterior. Mira, presentación preliminar. No va a quedar como en esta. Pues que la tabla de frecuencia pues no es la adecuada la más adecuada que digamos, ¿no? Entonces, mira, este sería nuestro informe. Si le doy presentar informe, él me bota el informe de lo que yo he hecho. Entonces, esa tabla de frecuencia, mire, entonces no es muy agradable a la vista. Entonces, para eso lo hacemos por intervalos. Ya una tabla de frecuencia de este tipo es diferente, ¿no? Ya acá está resumida toda la información y vamos a tener absolutamente los datos. ¿Listo? Bueno, en este caso aprendimos a crear tablas de frecuencia con datos agrupados y datos no agrupados. Establecimos también la desviación estándar. Nos dimos cuenta que la desviación estándar es muy elevada debido a que el grupo característico de nuestro estudio, que en este caso es la edad, no es muy homogéneo. Yo puedo, si quiere, comparar por dos datos por medio de una gráfica. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí gráficos, generador de gráficos y puedo, bueno, un diagrama de barras. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, bueno, la edad. Tomemos la edad agrupada por intervalos contra el estado. ¿Sí? Entonces acá recuento, vamos a decir que me muestra el porcentaje. Y bueno, aceptar. Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta aquí? Entonces vamos a tener edad agrupada, entonces de 1 a 8 años en azul, de 9 a 16 años en verde, etcétera. Entonces, leve, moderado y grave y fallecido. Entonces, la mayoría de casos que se han presentado de COVID-19 en Colombia ha sido leve. ¿Listo? Seguí un pico más alto de moderado. Bueno, acá tenemos un poco en la parte de fallecido, entonces tenemos que las personas que más han fallecido, nos damos cuenta acá por el color, agrandamos esto, nos damos acá cuenta por el color,
que se encuentran, mire, los fallecidos. El pico más alto es este azul celeste, que es de 64 a 71 años, seguido del verde, que es 72 a 79 años, lo que confirma la teoría o el imaginario, ¿no? Que este COVID es mortal en personas mayores. A pesar que el porcentaje es muy bajo, de todas maneras nos estamos dando cuenta de ello. Y la ventaja es que los síntomas que han presentado en Colombia ha sido leve. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de crear una tabla de frecuencia, hallar las medidas de tendencia central, de variación, de dispersión, crear una tabla de frecuencia ya por agrupación de datos o con datos agrupados y poder cruzar varias variables o dos variables en un gráfico para poder hacer sus respectivas comparaciones. Vamos a continuar manejando este software. Vamos a aprender, bueno, la idea de este video es que empezaran con lo básico. Vamos a aprender a manejar bien este software para la clase de estadística investigativa.